Hola amigos, reciban un cordial saludo. Cuando hablamos de agricultura orgánica o un producto orgánico que sale de una finca, surgen una cantidad de definiciones, una cantidad de conceptos, y algunas de esas definiciones son muy elaboradas, otras son muy sencillas. Y una de estas definiciones bastante simples a mi gusto, a mi modo de ver, es aquella según la cual un producto orgánico o agricultura orgánica es aquella donde no se utilizan productos de síntesis o insumos de síntesis química como agrotóxicos, como fertilizantes químicos, de síntesis química, perdón. Y según esta definición, pues también entonces aparecen unos sistemas de cultivo. Por ejemplo, se monta una cubierta plástica, un invernadero que llaman, plástico por encima, por los lados una malla muy fina que, mejor dicho, por ahí no entre ni siquiera una espora, ni mucho menos un bicho de ninguna clase que nos vaya a contaminar el invernadero. La persona algún trabajador que vaya a entrar allá, o el agrónomo, el que sea, tiene que pasar por una cámara de desinfección, 1000 protocolos para poder hacerlo. Por dentro está lleno de termostatos, de medidores de presión, de medidores de humedad. En muchas ocasiones le ponen hasta luz artificial para simular la luz del sol. El sustrato sobre el cual van las plantas es un sustrato completamente inerte, o puede ser agua con solución nutritiva. Entonces se le aplican las soluciones nutritivas, que obviamente lleva un sello orgánico. Y cuando va algún delegado de un organismo certificador, cuando una auditoría, pues según esta definición, pues le corren la lista de chequeo y sí, vale, sí, es orgánico, no se utilizan productos de síntesis química. Pero si ustedes han visto el video anterior o los videos anteriores, se habrán dado cuenta que esto de orgánico no tiene nada, según la concepción que manejamos nosotros como cultivo orgánico. Esto es una cuestión completamente artificial cuando se maneja un cultivo así, pero a la luz de muchas de las certificadoras, pues es un cultivo o el producto que sale de ahí es un producto orgánico. Y este sistema de producción que les acabo de describir es el ejemplo claro, y tal vez llevado un poco al límite, de lo que es agricultura orgánica de insumos, que la hemos descrito ya. Pero bueno, hoy venimos a hablar del tema de los conceptos en la nutrición y en el manejo de suelos relacionados con agricultura orgánica natural. Yo les había dicho en la última parte del video anterior que es necesario que tengamos la mente abierta para escuchar de pronto algunas cosas que no hemos escuchado y que nos parecen raras, y aquí vamos a tener que tocar algunas de esas cosas. La ciencia agronómica está basada en un sistema de pensamiento positivista. Pero bueno, ¿qué es esta cosa? Bueno, por allá, desde la antigüedad, pero digamos que el enfoque positivista como tal ha venido tomando fuerza desde hace un poco más de 200 años en la historia de la humanidad. ¿Y qué dice esta filosofía o este sistema de pensamiento? Dice pues nada más ni nada menos que el único conocimiento válido y que deberíamos de tener en cuenta es el conocimiento científico, es decir, es lo que se puede medir, lo que se puede experimentar, lo que se puede comprobar de acuerdo a unos postulados, de acuerdo a una cosa que se llama método científico. Y todo lo que se salga de ahí, lo que no se pueda comprobar, pues eso el positivismo lo procura invisibilizar, como echar a un lado, como que esto no existe, porque lo único que existe y lo único en lo cual nos podemos basar es en lo que es comprobado científicamente. Y entonces en este punto la ciencia nos ha dicho que las plantas requieren una cantidad de nutrientes, de elementos químicos, y que en el mejor de los casos son 16 elementos, que hay unos mayores, hay unos primarios, secundarios, otros micronutrientes, y bueno, en fin, y que la planta necesita estos nutrientes y que necesita que nosotros se los aportemos también. También nos dice que
como el cultivo extrae una cantidad de nutrientes cuando nosotros vendemos nuestra fruta, en este caso nuestro aguacate, pues nosotros debemos reponerle esa cantidad de nutrientes y así una cantidad de postulados más. Y este modelo y esta forma de reducir el conocimiento a estos postulados como tan sencillos es lo que ha venido dando origen, lo que dio origen también bueno, y alimentado también por la industria, una industria naciente y cada vez más poderosa de los agroquímicos, fue lo que dio origen al tema del modelo de la revolución verde. Y para poder meternos en el modelo de agricultura orgánica natural, pues debemos cambiar nuestro sistema de pensamiento. Es como para ponerlo en términos tecnológicos, es desinstalar un programa, un software e instalar otro en el cual podamos basarnos para intentar explicar ciertos fenómenos que suceden en la naturaleza y en este caso en las dinámicas del sistema suelo-planta. Y es que si nosotros nos vamos a estudiar el conocimiento que hay en los libros, en los artículos científicos, es por ejemplo el tema de la fotosíntesis, de la fijación del carbono que está en la atmósfera. En la atmósfera hay carbono en forma de gas carbónico y una molécula orgánica llamada ribulosa bifosfato, que es la que fija el carbono atmosférico. Eso lo hace en presencia de una enzima que es la más abundante de la naturaleza, que se ha formado en otro ciclo. O sea, eso es un ciclo, pero, uno de los tantos ciclos. Ese es el ciclo de Calvin. Esa enzima se llama ribulosa 1,5-bifosfato carbox. Bueno, el nombre más común es rubisco, la enzima rubisco. Esa es la que interviene ahí en ese proceso, bueno, en presencia de unos elementos químicos. De ahí, de esa primera parte, se forman carbonos de 3 o 4 moléculas de 3 o azúcares de 3 o 4 carbonos, dependiendo de qué tipo de planta sea, si es C3, C4, bueno, es un tema ahí enredadísimo de fisiología vegetal. Ahí entonces entran lo que es la energía, las moléculas de ATP, de ADP, de NADPH, ya catalizan. En todo este proceso van saliendo una cantidad de sustancias intermedias que se incorporan en otros ciclos, va dando la vuelta. Ese proceso se asegura de que la molécula con la cual inició vuelve y se forme, pues para iniciar otra vez el ciclo, y eso pues en presencia de la luz y este ciclo se está dando en las células de las plantas, pero más específicamente en los cloroplastos, en los estromas. Y este ciclo se da miles de veces en fracciones de segundo en cada una de las células, y también está relacionado con lo que pasa en la atmósfera, con lo que pasa en el metabolismo de cada una de las células, de las bacterias, de los hongos, de toda la infinidad de vida que se puede apreciar en el suelo, dentro de la planta también, porque la planta también está llena de microorganismos. Y bueno, todo esto está funcionando de una manera sincronizada. Mejor dicho, la ciencia, las herramientas que tiene la ciencia en este momento realmente no alcanzan a explicar un sistema suelo-planta. Entonces, al uno intentar dilucidar, entender cómo es que funciona todo esto, pues me vuelvo loco. Y ahí es donde uno se da cuenta de que la ciencia o el método científico, tal como lo conocemos actualmente, no posee las herramientas suficientes para poder dilucidar todo este entramado de lo que es la vida. Y entonces aparece algo que al positivismo y a la ciencia le incomoda mucho, y es el principio de incertidumbre. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Quizás en un futuro próximo o lejano aparezcan otras herramientas nuevas, algo con cual la humanidad pueda llegar a dilucidar esos secretos de la vida que nos han sido vedados hasta el momento. Bueno, está la inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial, tal como la conocemos nosotros, pues digámoslo un poco como en la cotidianidad, es un sistema que analiza en fracciones de segundo, analiza muy rápido una cantidad de datos, big data que llaman,
y según esa cantidad de datos que tenga almacenados, pues puede procesarlos y aportar una respuesta a una situación particular. Pero se basa en que el sistema tiene que ser alimentado con los datos. ¿Y dónde está esa información de la vida para poder alimentar el sistema? Entonces ahí también cogíamos un poco en este punto la inteligencia artificial comparado con la inteligencia natural. Haga de cuenta tecnológicamente como una piedra para partir un coco. Partiendo del principio de incertidumbre y que estamos frente a un sistema que en realidad no sabemos muy bien cómo es que funciona, entonces ¿cómo podemos nosotros intervenir y sobre todo mejorar, hacer una versión mejor de un sistema que viene perfeccionándose y evolucionando desde hace más de 2.000 millones de años? Ahí está el quid del asunto. Entonces, claro, si uno saca 100 toneladas anuales de aguacate para la China, para los Estados Unidos, para Europa, y la lógica, ya viene el positivismo, viene la ciencia, la lógica a decirme que yo debo reponerle, porque en esa fruta que se fue una cantidad de nutrientes, una cantidad de calcio, magnesio, nitrógeno, bueno, en fin, etcétera, 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 y que yo debo, por medio de alguna manera, sustituirle, reponerle al suelo y a la planta, mejor dicho, al sistema, eso que se fue. Por un lado, bueno, a mí, pues mirando todo este tema de esta complejidad tan grande que hay en la naturaleza, ¿quién me dice a mí que la naturaleza no es capaz de reponer esos nutrientes por sí misma? Dejando que la naturaleza haga sus cosas a su manera y siga su curso. Esto, bueno, es una forma de pensarlo. Ya les he mencionado que estamos en otro sistema y en otro enfoque de pensamiento. En algún momento le hace caso a la ciencia y a la lógica, y entonces a mí eso me dice que yo debo de aplicarle algo al suelo para poder reponerle y sustituirle. Bajo ese esquema de pensamiento, pues tendríamos que buscar soluciones. Entonces, si yo aplico un fertilizante soluble, una urea o un sulfato de lo que sea, si le aplico 2 puñadas por árbol, pues es como si le estuviera, hago un desastre, es como si se estuviera echando 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, al sistema. Entonces, más bien, eso lo dejamos a un lado y buscamos un material que ojalá que sea en cierta forma inerte, que esté en la naturaleza, que no sea soluble en agua, cosa que cuando yo lo aplique al suelo no vaya a reaccionar directamente. Ahí una opción muy buena son las harinas de rocas, porque cumple con estas características, con estas condiciones. Tienen una cantidad de nutrientes que están en la naturaleza, son minerales, los aplicamos ahí dependiendo de la calidad y de la composición de cada una. Pero es muy bueno porque ellas llegan al suelo y tienen que pasar por ese filtro llamado microbiota. La microbiota que está en el suelo y que está en el interior de las plantas, que es darle las condiciones, o sea, proporcionarle el material para que el sistema decida qué hacer con él, para que los microorganismos, ellos en sincronía unos con otros y también en trabajo asociativo no solamente con nuestra planta, sino con las demás plantas que están alrededor, puedan decidir, en ese trabajo tan complejo, puedan definir qué van a hacer con ese material. De esa forma, pues uno ya puede tener la conciencia más tranquila y dormir plácidamente, sabiendo que por lo menos estoy haciendo algo por el sistema. No sé si lo necesita o no, pero me gusta saber que estoy haciendo algo por él en ese punto. Otras herramientas son los biofertilizantes, que son minerales también, que son tratados con microbiología también traída del mismo sitio, y que se las aplicamos al suelo para poder acelerar un poquito todos estos procesos de alimentación de la planta.
están otras herramientas como la sal marina. La sal marina está en la naturaleza, es el producto de que las lluvias, los ríos recogen toda esa cantidad de minerales durante todo su transcurso por la tierra, van y lo depositan al mar. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar esa agua, secarla y aplicarla en ciertos procesos dentro de nuestro cultivo. Contiene casi toda la tabla periódica. Y utilizando este tipo de alternativas, pues me queda la conciencia más tranquila, porque le estoy aplicando, tanto con las harinas de rocas como con la sal marina, estoy aplicando por lo menos 80 elementos. O sea, estoy siendo muy bajito, pero por lo menos es mucho más que los 3, 4, 5 o 10 que nos proporcionan los fertilizantes que aparecen en el mercado. Ahora, ¿cuánto es la dosis? Pues no lo sé, no lo sé. Podemos aplicar de harina de rocas, roca basáltica. Yo aplico de vez en cuando 1 kilo, 2 kilos por árbol, pero bueno, lo que son las dosis aquí es muy relativo. Toca es estar aplicando, estar viendo la reacción del árbol. Lo de la sal marina, eso lo utilizo mucho en lo que son los biofertilizantes. Por ahí de vez en cuando aplico sal marina disuelta en agua. Pues por regla general respeto mucho una concentración, pero que no es una norma, pues, que es 10 gramos de sal por litro para aplicar al suelo. Es como una medida que tengo, pues, porque es una concentración en la cual los solutos están en los tejidos vivos, en la parte biológica, que es 9-10 gramos por litro. Y ahora, para terminar de decir algo que puede sonar más loco todavía, por allá en los siglos anteriores había unos personajes, yo los llamo científicos, que eran los alquimistas, y lo que ellos buscaban eran poder convertir por medio de un proceso llamado transmutación. Entonces ellos calentaban metales, como el que más utilizaban era el plomo, porque su conocimiento en química les hacía pensar, les hacía inferir que podían, por medio de un procedimiento calentando, podían llegar a transformar el plomo en oro. Por ahí, con las herramientas que tenían en ese momento, no lo lograron. Pero sí, bueno, eso era muy clandestino. A muchos de ellos los ahorcaron porque es que eso no era permitido hacerse. Se asociaba mucho con brujería, con esoterismo, y eso era muy perseguido. Ya hace relativamente poco tiempo, hace aproximadamente unos 40 años, con un acelerador de partículas, ya con unas herramientas muy avanzadas, y utilizando unas grandes cantidades de energía, se ha logrado producir oro, transmutar oro. O sea, se ha logrado producir unos átomos de oro. Entonces, esto demuestra que los señores alquimistas pues no estaban tan equivocados. Lo que pasa es que en ese momento no tenían las herramientas suficientes para lograr ese cometido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las cantidades de oro que se producen en un acelerador de partículas requieren un gran consumo de energía que cuesta pero muchísimo más que el mismo oro. Entonces, pero de todas maneras es un dato teórico, es una prueba de que sí se podía. Ahora, ¿a qué voy? También se han hecho experimentos según los cuales dentro de los organismos vivos se puede producir se produce una transmutación de elementos. Es decir, que parece ser, como dicen muchos de los artículos científicos, parece ser que los organismos vivientes, que los organismos vivos, cuando les falta un elemento químico, son capaces de cambiarlo por otro. ¿Con qué mecanismo? No se sabe. Hay un elemento químico que es casi que el más abundante en la naturaleza, que es el silicio. Entonces, el silicio tiene una estructura química que se ha visto que se puede transformar en calcio, en potasio o en algún otro elemento
que en este caso la planta lo requiera. Pues puede ser por medio de las cadenas tróficas, por medio de toda la microbiología que hay en el sistema. Pero bueno, esto se sale de lo que es el positivismo y de la ciencia. O sea, entramos como en otro canal. De decir, pasan cosas que sabemos que pasan, pero no sabemos cómo pasan. Pero estas cosas como tan traídas de los cabellos las traigo a colación simplemente para ejemplificar que hay un mundo, hay una realidad mejor que nosotros no conocemos. Vale la pena no tratar de entender todo, porque nos enloquecemos, sino observar la naturaleza, observar los procesos que ocurren allí, tratar de imitar lo más que podamos lo que sucede en la naturaleza, tener la mente abierta. Amigos, muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribirse al canal. En el próximo video vamos a estar hablando de los conceptos en relación con este tema del manejo de malezas, en este caso arbences, y también cosas de lo que yo he hecho aquí que pueden servirles a todos ustedes. Muy bien amigos, hasta la próxima.